Primero hay que decir que son cartas que se están enviando a todo el mundo. No, México, entre otros países del mundo, y además lo anunció el presidente Trump, que prácticamente todos van a recibir su carta de acuerdo a esta visión o este nuevo modelo económico para Estados Unidos que ha planteado él. En ese contexto recibe México la carta. Yo platiqué desde hace algunas semanas que, derivado de la conversación que hubo cuando fui al G7, se instaló una mesa de trabajo, además del diálogo permanente que ha habido, una mesa de trabajo que el viernes fue su primera reunión. Bueno, ya lo dice la presidenta, instaló una mesa de trabajo bilateral que hasta ahorita pues hemos visto que no tuvo un resultado concreto, una mesa con autoridades de Estados Unidos, luego de que esto fue decidido desde antes de que enviara una carta a nuestro país confirmando el arancel del 30% a productos mexicanos a partir del 1 de agosto. O sea, la mesa ya se veía venir el arancel. La mesa desde antes se había programado. Recuerde que el martes pasado le hablábamos de ella. La presidenta Sheinbaum aseguró que los productos dentro del TEMEC tienen arancel cero, mientras que los que están fuera del tratado enfrentan tarifas de hasta 25%, además de medidas ya vigentes en sectores como acero, aluminio, automotriz, y ahora también por ahí pasa el cobre, ¿no? Bueno, Trump advirtió a Rusia también sobre la imposición de fuertes aranceles si no se llega a un acuerdo para poner fin a la guerra con Ucrania en un plazo de 50 días. Además de las cuotas directas, esos aranceles secundarios implicarían sanciones a los compradores de exportaciones rusas. En caso de imponer estas sanciones secundarias a Rusia, representaría un cambio radical en las políticas de sanciones de Occidente. Y bueno, lo que es importante ver es que México encabeza la lista de países afectados por aranceles al acero y al aluminio. En 2024 México exportó 16.078 millones de dólares en acero y aluminio, según datos del Banco de México. Los resultados de estos gravámenes ya son visibles. Entre enero y marzo de este año, del 2025, las exportaciones mexicanas del sector cayeron 3%, tras el primer ajuste arancelario de 25%. Para Estados Unidos, México representó su tercer proveedor de acero con una cuota de 12.8%. Canadá encabezó el ranking con 22.7%, seguido de Brasil con 15.5%. Y le diría algo más, México está siendo el país que más aranceles está recibiendo por parte de Estados Unidos. No quiero decir que no. Yo creo que lo mejor que ha hecho la presidenta es lo que está haciendo, ¿no? Tratar de tener la cabeza fría, que debe haberla tenido el viernes, de tener la cabeza fría con Donald Trump, pero también hay que reconocer que mucho de lo que se ha hecho no ha hecho diferentes las cosas, pero eso mantiene un nivel en donde la relación se tensa menos, por más que de repente sea medio frustrante hacer todo lo que está haciendo México, más lo que no ha hecho y que tiene que hacer, y que del otro lado pues vengan estos bandazos por parte del presidente estadounidense. Hablemos con Luis Fonserrada, economista de la Cámara Americana de Comercio, investigador y profesor de economía. Querido Luis, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gracias. Muy bien, Javier, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo ves el 30%? Ya sabes, le da mucho al gobierno de minimizar, ¿no? Entonces, bueno, es para todo el mundo, no solo para nosotros. Pero bueno, a ver, ¿cómo ves las Sí, cosas? bueno, creo que, creo que un 30% indudablemente tendría un impacto importante en México, pero eh, como hemos visto, Javier, desde que el 1 de abril, aquel 1 de abril famoso, Ujú. el presidente Trump ha estado continuamente cambiando, posponiendo. Ahora sí dijo que era un ultimátum y que el día 1 de agosto entrarían en vigor estas tarifas. Ahora, hay que tener presente algo muy importante para Estados Unidos. Entonces yo quisiera irme al lado de Estados Unidos un Sí, momento, Javier. sí. Eh,
Una tarifa es un impuesto cuando, en el caso de Estados Unidos, cuando Estados Unidos compra algo del exterior, pone esta tarifa, lo que quiere decir que el consumidor americano pues le va a costar más porque ahora tiene que pagar esta tarifa por consumir ese bien. En general, en el caso del acero y el aluminio, lo mismo, una tarifa de 25 o más alta, pues quiere decir que todos aquellos que importen aluminio o acero desde México o desde Canadá, como lo ha dicho él, eh, tendrán que pagar un precio más alto. Es decir, al precio a que lo compran tendrán que agregarle el monto de la tarifa, 10, 15, 20, 25 o la tarifa que sea. Ajá. Eso quiere decir que los precios en Estados Unidos tendrían que subir. En la Casa Blanca, el economista en jefe de la Casa Blanca dice que no necesariamente si se devalúan las divisas, el tipo de cambio de los otros países, pero él mismo no cree que eso pueda suceder. Y entonces dice que a lo mejor lo que sucede es que ese incremento de los precios se divida entre tres, Sí. entre los exportadores de otros países, el consumidor americano y el distribuidor americano, que es el intermediario, el que importa las cosas antes de que lleguen a venderse a los supermercados, a las tiendas, etcétera. No está claro, pero de cualquier forma implica un incremento en precios. Ahora, y esa es la parte importante para Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con los precios dentro de Estados Unidos? Han ido incrementándose ligeramente en abril, un poquito menos en mayo, pero ya llevan acumulado un 0,3%. Y se espera que para junio ya los aranceles que se han establecido tengan un impacto mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor la inflación en términos anuales pasa de 3,3 probablemente a 3,7. Esto ya es una señal muy delicada. ¿Qué sucede? Que el Banco Central americano, por lo tanto, viendo esta inflación que viene y que será mayor en los siguientes meses si de veras se mantienen las tarifas, pues no puede bajar la tasa de interés, que es algo que le preocupa muchísimo al presidente Trump. Entonces, lo que hemos oído es que hay amenazas para despedir al presidente del Banco Central, de Sí, la Fed, sí. ¿no? Porque no va, pero la inflación va a estar allí. Entonces, todo esto, Javier, pues se mezcla, se combina y tenemos un incremento de aranceles, incremento de precios, imposibilidad de bajar la tasa de interés, un problema más serio que sería despedir al director del Banco Central, lo que implicaría una mala posición para el dólar. Habría muchos fondos que saldrían al sentir que son elementos políticos y no técnicos los que van a manejar la política monetaria en Estados Unidos, lo que sería extraordinariamente grave. Entonces, volvamos ahora a México, Ajá. va a deber poner este 30% para México. Hombre, entre México, Canadá y China, prácticamente representamos los tres países casi el 50% de todo lo que importa, un poco menos, 40 y tantos por ciento. Oye, es muchísimo. Claro. Esas aranceles, imagínate, o sea, tienen un impacto brutal. China con aranceles más altos, Canadá igual que nosotros o más. Entonces, es muy delicado que de veras los establezca. Sin embargo, siguen sirviendo para negociar. Yo esperaría personalmente, Javier, que de nuevo sea un instrumento muy importante de negociación. Igual en algunos productos selectivamente los ponen. Pero creo que sería un tiro en el pie que se daría Estados Unidos por este incremento de los precios. Entonces, no sabemos qué va a pasar. El presidente sigue posponiendo y negociando.
Hay gran incertidumbre por lo pronto. Estamos midiendo todos el impacto que tendría para México. Si de veras sucediera, es probable que se cayera la demanda de algunos productos. Pero la otra pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿y con qué sustituye los Ujú. productos que deben llegar a México, de México, ¿no? Que tampoco es fácil. Y menos si tiene aranceles en todo el mundo. Entonces, creo que hay que poner todos estos elementos en la balanza y considerar, como tú dijiste, con la cabeza fría, cuál es la probabilidad de que de veras suceda. Pero puede suceder. Eh, Ante esta incertidumbre y estos cambios radicales que vemos en la Casa Blanca, algo a lo mejor sucede, ¿no? Creo que es poco probable, pero puede suceder, Javier. Oye, ¿no te llamó la atención que en la carta del 30%, no venga nada que tenga que ver con cuestiones comerciales, desarrollo económico, sino con el tema de seguridad? Claro, fue fundamental, por supuesto. ¿No? Es la presión que quiere ejercer y va a seguirla ejerciendo, efectivamente. Pero claro que me llamó la atención, es indudable. O sea, Ese es el tema, ¿no? ese es el tema, ese es el tema. No es económico, efectivamente. Es ese, ¿no? Ahora te pregunto, ¿tú crees que le va a poner 50% de aranceles a Rusia? Oye, a ver, esto es muy interesante, A caray. ver, Aquí la siguiente pregunta que hay que hacernos, tal vez por ahí empezaría, Javier, es ¿cuánto exporta Rusia a Estados Unidos? exacto. ¿Verdad? Sí, Exacto. Porque si exporta muchísimo y las importaciones que llegan a Estados Unidos, los productos que llegan desde Rusia son muchos y muy importantes, hombre, pues a lo mejor se enfrentaría a una situación similar a la nuestra y dudaría que se los imponga. Ahora, si es muy poco lo que llega de Rusia a Estados Unidos, pues entonces la amenaza, aún con 50 o 100% de aranceles, pues va a ser una amenaza poco efectiva, porque Rusia puede decir, hombre, exporto muy poco, pues que los ponga, ¿no? ¿Qué pasó? El principal producto de exportación de Rusia a Estados Unidos era petróleo y gas y todos los derivados. Pero esto se canceló como parte de aquellas medidas que se tomaron hace, yo creo que 3 años, y dejó de importarse petróleo y gas de Rusia a Estados Unidos. Por lo tanto, las exportaciones de Rusia a Estados Unidos se desplomaron, pero de una manera importantísima. Hoy, las exportaciones, dependiendo de la fuente a la que uno recurra, las exportaciones el año pasado anduvieron en cifras extraordinariamente bajas. Extraordinariamente bajas, probablemente menos de 10.000 millones de dólares. O sea, hay que tener presente que nosotros exportamos a Estados Unidos prácticamente 400.000 millones de dólares al año. Entonces, la cifra de Rusia no está claro, pero es muy baja. Se dice que no llegó a los 5.000 millones de dólares en algunas fuentes. Este año 25 pareciera que a mayo anda en la mitad de eso. sí. Por lo tanto, oye, Javier, pues es un castigo realmente poco significativo y me temo que Rusia pues va a decir, hombre, pues que venga el arancel. Digo, Sí, claro. es tan pequeño, Sí, sí. Sí, yo decía que muy probablemente Putin no se rió en público, pero sí en privado. yo creo que tienes razón. Bueno, oye, nomás para cerrar, Sí, este, ¿qué pasará estos 15 días? Porque si el 30, 31 de julio es la fecha, nos colocan un poquito otra vez como en una primera etapa que incluso les mandamos 29 narcotraficantes detenidos, incluyendo a Caro Quintero, y luego López Obrador envió a Ovidio, pero pues también en la misma tónica de todas las presiones que había. Y si el tema es seguridad, ¿a quién les vamos a mandar o qué vamos a hacer? pues el tema de seguridad, efectivamente, pues yo creo que hay que ver a quién mandamos o qué hacemos o qué Sí, listas aparecen, sí, Javier. claro, qué listas aparecen. Pero ves difícil la aplicación del 30%. Me parece que sí, Javier. Pero todo es Sería, posible, como bien dices, ¿no? sí, todo es posible, todo es posible. Complicado.
y la inflación americana puede subir mucho. Sí. Te mando un gran saludo, Luis. Buena semana. Fuerte abrazo, Javier. Buenas Gracias. noches. Hasta luego, Luis.